Qué bendición estar juntos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Experiencia Vendimia, el podcast donde el Espíritu Santo nos reúne para ser llenos, transformados y enviados. Si es tu primera vez aquí, prepárate. Esto no es un podcast más, esto es un encuentro con el Dios vivo. Y si ya eres de la casa, sabes que cada episodio es como entrar al lagar. Vamos a ser exprimidos. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tu café y vamos juntos a vivir la experiencia vendimia. Bueno, hay una sensación que es casi universal y súper paralizante que ocurre justo después de que se comete un error colosal. Sí, es un momento muy particular. O sea, es como cuando uno observa un jarrón de cristal cayendo al suelo en cámara lenta. Y el cerebro de repente comprende con una claridad aterrante que no hay absolutamente ninguna fuerza física que pueda detener ese impacto. Claro, y la psicología detrás de ese impacto sordo es fascinante, porque es, digamos, el instante exacto donde la realidad se fractura por completo. Totalmente. La mente entra en una especie de estado de shock, intentando asimilar que lo que acaba de suceder no es una pesadilla, sino un hecho inalterable. Exacto. Y ojo que el enfoque hoy en nuestro análisis profundo no está en, digamos, los pequeños tropiezos cotidianos. El material que vamos a explorar trata sobre esos fracasos monumentales. Los que dejan marca. Sí. Esos errores que llevan a una persona a pensar que todo lo que construyó hasta ese momento se volvió cenizas. Y que, bueno, la descalificación ya es permanente. Es que resulta especialmente devastador observar casos donde alguien, intentando genuinamente dar lo mejor de sí mismo, termina fracasando de la manera más trágica y pública posible. Sí, es un balde de agua fría. Porque un evento de esa magnitud tiene el peso suficiente para aplastar la identidad completa de una persona. O sea, el gran peligro de ese fracaso monumental es la reescritura de la narrativa personal. ¿A qué te refieres exactamente con reescritura? Pues que surge la creencia de que ese único instante de debilidad anula todo lo bueno del pasado y básicamente define de forma irrevocable el legado futuro. Wow, sí. Es como que el error borra todo lo demás. Y precisamente para entender cómo desarticular esa narrativa, este análisis se sumerge en un documento sumamente revelador titulado Restauración después del fracaso. Un texto interesantísimo, por cierto. Sí, muy bueno. Las fuentes desglosan uno de los colapsos de liderazgo más estudiados de la historia antigua y su posterior, casi inverosímil redención. Hablamos de la figura histórica de Pedro. Un caso clásico de estudio. Exacto. Este es el perfil de un hombre que juró proteger a su líder, a Jesús, que prometió literalmente dar la vida por él. Y sabemos cómo termina eso. Claro, apenas unas horas después, bajo la presión intensa de un interrogatorio hostil, terminó negando cualquier asociación con él. Y no una, sino 3 veces, culminando incluso con maldiciones. Lo cual marca una caída libre impresionante. O sea, desde la cúspide de la lealtad hasta el abismo absoluto de la traición. Totalmente. Y lo que resulta más interesante de las fuentes es la reacción inmediata tras el colapso. Ante el fracaso, la respuesta de Pedro fue regresar a lo familiar. Volvió a pescar, ¿no? Exacto, volvió a su antiguo oficio de pescador. El sentido de indignidad fue tan aplastante que el individuo simplemente abandonó la misión de vida que había abrazado. O sea, si existiera una red social profesional en esa época, su perfil habría pasado repentinamente de roca y pilar fundamental de la organización a, no sé, actualmente buscando oportunidades en el sector pesquero. Tal cual, una actualización de estado bastante triste. Sí, pero el objetivo de explorar este documento hoy va mucho más allá de relatar un evento histórico o hacer exégesis antigua. La misión es extraer una hoja de ruta práctica para la vida diaria. Claro, una aplicación real. Exacto. Se trata de trazar la travesía completa de la restauración humana, desde el dolor paralizante de la culpa, pasando por el proceso de sanidad, hasta llegar a la recuperación de un propósito vital. Y es una exploración necesaria porque, para siquiera empezar a hablar de recuperar un propósito, el primer obstáculo ineludible es la gestión de esa culpa paralizante. Sí, ese peso que no te deja mover. El material hace un énfasis muy claro en esto. Es imposible saltar mágicamente hacia un final feliz y victorioso sin antes tener el valor de caminar entre las cenizas del desastre. Bueno, vamos a examinar entonces la escena donde ocurre este punto de inflexión.
El documento nos sitúa en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. El escenario es la playa del mar de Galilea. Ajá. Pedro está pescando, probablemente rumiando esa culpa en la oscuridad de la noche, cuando Jesús, ya resucitado, aparece en la orilla al amanecer. Y lo que destaca inmediatamente en el análisis del texto es que esta figura de autoridad no llega empuñando un látigo de condenación. No, para nada. Llega con lo que el autor describe como el bisturí del amor divino. Me encanta esa frase. Es una analogía clínica bastante precisa, porque el bisturí corta, causa dolor inicial y abre tejido, pero su diseño fundamental no es punitivo, sino terapéutico. Sirve para sanar. Exacto. Y para entender cómo opera este instrumento, las fuentes proporcionan un análisis exegético del idioma original que redefine toda la escena. Sí, esa parte es fascinante. Cuando los pescadores llegan a la orilla, observan que hay un desayuno preparado. Y el texto menciona específicamente que había unas brasas puestas. Y hay un detalle lingüístico en esas brasas que literalmente cambia toda la interpretación del encuentro. A ver, explícanos un poco eso. En el griego original, el término utilizado para describir ese fuego de carbón es antraquia, y la rareza de este sustantivo es clave. Ok. Esta palabra específica aparece únicamente 2 veces en todos los textos de esta tradición literaria. Solo 2 veces. ¡Wow! Sí, la primera aparición ocurre unas páginas antes, en Juan 18. Describe el fuego en el patio del sumo sacerdote, el lugar exacto donde, buscando calentarse las manos, Pedro cedió al pánico y negó conocer a su líder. ¡Qué fuerte! Y la segunda y última vez que se usa antraquia es aquí, en esta playa. O sea, se está utilizando el entorno físico para activar la memoria olfativa. La neurociencia moderna explica muy bien cómo el sentido del olfato está conectado directamente a los centros de memoria y emoción del cerebro. Exactamente, directo a la amígdala. Claro, el olor inconfundible de ese carbón ardiendo en el aire frío de la mañana debió golpear a Pedro como una pared de ladrillos. Sin duda. En una fracción de segundo, ese olor lo transportó de vuelta al patio, al momento exacto del pánico y la traición. Fue, digamos, una recreación completamente intencional de la escena del crimen. Una recreación magistral, la verdad. Las notas ilustran esta dinámica mediante lo que denominan el diagrama de los 2 fuegos. Ajá, los 2 fuegos. Por un lado, está el fuego del mundo en aquel patio oscuro, que encapsula el miedo, la negación y la ruptura total de los vínculos. El trauma, básicamente. Sí. Y frente a ese recuerdo, operando como un espejo terapéutico, se enciende el fuego del Salvador en la playa, un espacio que está diseñado específicamente para la confesión, el perdón y la restauración del propósito. Lo cual choca de frente con nuestra tendencia humana de esconder los errores bajo la alfombra, ¿no? Todo el tiempo. El instinto primordial de preservación nos dicta huir de cualquier cosa que evoque el recuerdo de un fracaso humillante. Sin embargo, el principio práctico aquí sugiere que la verdadera purificación exige dejar de correr. Enfrentar el pasado. Exacto. Enfrentarlo a la luz de una posible reparación. Dios, o el proceso de gracia, no entierra el pasado en el olvido. Requiere que uno camine sobre esas mismas cenizas para sanar la raíz del problema. Es un cambio de paradigma profundo respecto a cómo la sociedad maneja el error actualmente. A menudo la tendencia es, pues, la evasión o la reescritura cosmética de la historia. Sí, lavar un poco la imagen y ya. Pero la verdadera reestructuración psicológica requiere exposición. El bisturí debe alcanzar el origen de infección. Pensando en términos médicos, el proceso se asemeja muchísimo al desbridamiento de una herida grave. Sí, doloroso pero necesario. Totalmente. Cuando hay una lesión profunda que ha cicatrizado en falso, pero que alberga una infección interna terrible, la intervención médica no consiste en ponerle vendajes nuevos y bonitos. No, eso empeoraría todo. El cirujano tiene que reabrir la herida, raspar meticulosamente todo el tejido necrótico y limpiar la zona a fondo. El dolor agudo de ese procedimiento es inmenso, pero es la única ruta lógica para evitar una septicemia permanente. Es un ejemplo perfecto. La evasión es simplemente el vendaje estético. El enfrentamiento con el fuego original es el desbridamiento necesario. O sea,
No hay atajos para la sanidad estructural. Pero a ver, aquí surge una objeción muy natural. Si el proceso de sanidad exige regresar voluntariamente a la memoria del peor error imaginable, Ajá. ¿no existe un riesgo altísimo de quedar atrapado en un ciclo de trauma? O sea, ¿cuál es la línea divisoria que separa un recuerdo que simplemente atormenta y destruye la autoestima de uno que efectivamente restaura? Esa es una pregunta brillante. Y de hecho es el núcleo de este análisis. La diferencia fundamental no radica en el recuerdo del evento en sí. Ah, ¿no? Entonces, ¿en qué? Radica en el propósito del fuego y en quién acompaña ese recuerdo. La memoria que atormenta aísla a la persona, la devuelve al patio del fracaso y la deja sola frente al tribunal de su propia vergüenza, susurrándole que su valor ya no existe. Claro, te encierran la culpa. Exacto. En cambio, el recuerdo que restaura sitúa a la persona en la playa. Ya no hay aislamiento, hay una figura de autoridad ofreciendo alimento, calor y perdón. Qué poderoso eso. Si el error se revisita desde la soledad y el castigo, el resultado es el tormento puro. Pero si se revisita desde la aceptación, entendiendo que el propósito es la reconstrucción, entonces el fuego purifica en lugar de consumir. O sea, la clave es la compañía en la memoria, no la supresión del recuerdo. ¿Tal cual? Y una vez que se establece este entorno seguro frente a las brasas, la manera en que se desarrolla la conversación es igual de crítica, porque el diálogo que sigue es todo menos casual. Sí. Entramos entonces a la fase que el documento clasifica como la cirugía del corazón. Y es vital observar la precisión de las palabras elegidas para iniciar esta intervención. Porque la figura de autoridad no utiliza el nombre Pedro. Para nada. Un nombre que, hay que recordar, significa la roca. Era un apodo que proyectaba solidez, un liderazgo inquebrantable, mucha seguridad. Y al prescindir de ese título y llamarlo por su nombre original, Simón, hijo de Jonás, Jesús está desmantelando toda la armadura de expectativas. Lo deja expuesto. Es un acto de desarme psicológico total. Lleva al individuo de vuelta a su humanidad más básica y vulnerable, despojándolo de esa máscara de invencibilidad que él mismo había ayudado a forjar. Es como... es equivalente a quitarle la capa a un superhéroe que acaba de fallar y hablarle a la persona ordinaria que está debajo del traje. Exactamente, esa es la imagen. Y esto prepara el terreno para un intercambio que el análisis destaca como una de las interacciones lingüísticas más brillantes de los textos antiguos. Todo gira en torno a cómo se articula el concepto del amor. Sí, es interesantísimo. Porque en el español contemporáneo el término amor es un cajón desastre, ¿no? Lo usamos con la misma ligereza para decir que amamos un tipo de café o una serie que para describir el compromiso hacia la familia. Sí, pierde peso. Pero el griego antiguo operaba con una precisión quirúrgica en este aspecto. Y esa precisión lingüística expone la verdadera dinámica de la restauración aquí. Así es. En la primera de las 3 preguntas, Jesús cuestiona, ¿me amas? Sin embargo, el sustantivo empleado en el texto original es agape, que es un amor muy particular. Representa el estándar más alto posible. Es el amor divino, incondicional, sacrificial. Ese amor que jamás falla bajo presión. Básicamente un estándar de perfección moral. Exacto. Y la genialidad del momento radica en la respuesta de Pedro. Porque antes de la noche del fracaso, este personaje habría asegurado tener reservas infinitas de agape. Claro, él juraba que daba la vida. Habría jurado que su nivel de compromiso era invulnerable, pero tras estrellarse de frente contra la realidad de su propia cobardía, su orgullo está fracturado. Ya conoce sus propios límites. Ya no puede mentir. Por lo tanto, al responder, no se atreve a usar la misma palabra. Responde utilizando el término fileo. Ah, y fileo es diferente. Muy diferente. Denota un afecto de camaradería, un amor fraternal y humano. Es genuino sin duda, pero es inherentemente imperfecto, frágil y susceptible a las circunstancias. O sea, es la admisión absoluta de una limitación. Exacto. Cuando se le pregunta por agape, la respuesta con fileo es equivalente a decir, mira, reconozco el nivel de devoción que mereces, pero la realidad ha demostrado que mi capacidad humana solo llega hasta aquí. ¡Wow! Y hay una repetición de esta dinámica en el texto, ¿verdad? Sí, la segunda pregunta insiste otra vez con agape, exigiendo de nuevo esa perfección. Y la respuesta de Pedro se mantiene anclada en la dolorosa honestidad del fileo. Ya no hay falsas promesas. No hay intentos de sobrecompensar el fracaso con grandes declaraciones heroicas. Ya aprendió la lección.
Pero es en el tercer intercambio donde la estructura del diálogo da un giro que de verdad redefine toda la filosofía de la gracia. Es un giro hermoso. En la tercera ocasión, la pregunta cambia. Jesús vuelve a cuestionar el amor, pero abandona el requerimiento del agape y desciende él mismo al término fileo. Impresionante. Las fuentes conceptualizan esto como el descenso de la gracia. Es un principio extraordinario. La gracia restauradora no permanece inmóvil en un pedestal, exigiendo que un individuo fracturado escale hacia un nivel de perfección que claramente no posee. Sino que baja. En su lugar, desciende para encontrarse con la persona exactamente en el nivel de su quebrantamiento, validando y aceptando lo poco, pero honesto, que puede ofrecer. ¿Sabes? Las implicaciones de este descenso para la vida moderna son enormes. Especialmente hoy cuando lidiamos tanto con el síndrome del impostor o este perfeccionismo súper tóxico. Totalmente aplicable. Porque después de un error público o profesional masivo, el instinto inicial suele ser la sobrecompensación. Existe un impulso desesperado por demostrar valía haciendo promesas de perfección absoluta para el futuro. Nunca más me voy a equivocar, decimos. Lo cual es una trampa. Exacto. Pero la lección de este texto dicta que la restauración genuina comienza por abandonar esa arrogancia espiritual. Aceptar la imperfección de nuestro propio esfuerzo no es un fracaso adicional, sino que es el verdadero punto de partida de la sanidad. Es la erradicación de las expectativas irreales. La purificación psicológica no demanda la oferta de un desempeño inmaculado, que, seamos sinceros, simplemente no existe en la naturaleza humana. No somos máquinas. Exacto. Lo que exige primordialmente es verdad. Presentar los pedazos rotos con absoluta transparencia permite que el proceso de reconstrucción comience sobre una base sólida de realidad y no sobre ilusiones de grandeza. Mira, para visualizar este concepto, me imagino a un músico novato que, tras meses de preparación, llega al escenario de una audición para una orquesta sinfónica súper prestigiosa. ¿Ok? Y justo al comenzar a tocar su pieza, se da cuenta con horror de que su instrumento está catastróficamente desafinado. O sea, el sonido es insoportable. ¡Qué pesadilla! Bajo la lógica normal de la meritocracia pura, el director detendría la prueba y le pediría que desaloje la sala inmediatamente. Obvio. Gracias por participar. Exacto. Pero en el escenario que plantea este descenso de la gracia, el director hace algo inaudito. Se levanta de su podio, toma una silla, se sienta junto al músico avergonzado y comienza a tocar una melodía sumamente sencilla, ajustando sus propias notas a la desafinación del instrumento roto. ¡Qué gran analogía! El director renuncia a la sinfonía perfecta para rescatar al músico a través de una melodía compartida. ¿Sí? Y es que la debilidad expuesta e integrada paradójicamente se transforma en el cimiento más firme posible. Porque una vez que el ego se ha derrumbado y la incapacidad es evidente, las decisiones futuras dejan de estar motivadas por la preservación de la imagen pública. Claro, ya no hay máscara que cuidar. Y pasan a estar impulsadas por una gratitud profunda hacia quien mostró misericordia en ese momento de vergüenza. Y esto proporciona la transición perfecta hacia la fase culminante de este análisis profundo. Porque, a ver, se han enfrentado a las brasas del recuerdo. ¿Sí? Se ha establecido un diálogo donde se acepta la limitación humana, pero el destino de este proceso no es lograr que la persona simplemente alcance una paz mental y se retire a una vida tranquila bajo una palmera. Para nada. El clímax del proceso restaurativo ocurre cuando esa herida ya sanada asume un propósito. Exacto. La restauración tiene un objetivo utilitario muy claro. Tras cada admisión de amor imperfecto de Pedro, la instrucción impartida es clara e imperativa. Las fuentes destacan dos verbos griegos específicos que usa Jesús. ¿Cuáles son? Primero usa bosko, que se traduce como apacentar o nutrir a los más vulnerables. Y luego usa poimaino, que implica pastorear, guiar y proteger. Lo cual genera una disonancia cognitiva tremenda si uno lo analiza desde una perspectiva organizacional moderna. A ver, explícame eso. Es que se le está entregando la custodia de lo más valioso del proyecto, que son las personas, el rebaño, al mismo individuo que acaba de demostrar una falta de fiabilidad catastrófica bajo una presión extrema. Es verdad, visto así es una locura. Cualquier departamento de recursos humanos o
no sé, un comité de gestión de riesgos actual entraría en pánico absoluto. Revisarían el historial reciente y determinarían que este candidato representa el mayor pasivo posible para la organización. Y bajo la métrica convencional de la meritocracia pura, pues esa evaluación sería correcta. No tiene sentido lógico contratarlo. Cero. Sin embargo, el documento expone la brillantez de esta paradoja mediante lo que denomina el diagrama del ciclo de restauración. Ok, ¿y cómo funciona este ciclo? Distinta. Adquiere una cualidad invaluable para el liderazgo. Se vuelve incapaz de tratar a los demás con legalismo, superioridad moral o altivez. Claro, porque la experiencia de haber necesitado clemencia absoluta imposibilita convertirse en un juez implacable de las fallas ajenas. Exactamente. El ciclo descrito en el texto fluye de manera muy secuencial. Primero, el fracaso quebranta el orgullo. Segundo, ese quebrantamiento, genuino, el arrepentimiento, atrae el proceso de gracia. Ajá. Tercero, esta gracia ejecuta la restauración que purifica los motivos del corazón. Y finalmente, esto desemboca en la comisión. El individuo es enviado de nuevo a la arena, pero esta vez equipado con un nivel de misericordia y empatía que habría sido inalcanzable sin el colapso previo. O sea, el fracaso procesado a través de este ciclo no representa el final de la vida útil de una persona. Es más bien una forja. ¿Una forja? ¿Me gusta esa palabra? Quienes han sobrevivido a sus propios errores adquieren una comprensión casi táctil, muy real, del sufrimiento ajeno, y sus cicatrices se convierten en herramientas de servicio. Sí, las usan para ayudar. Pero creo que es necesario detenernos un momento y confrontar este paradigma con la dinámica de la sociedad contemporánea, porque el contraste es vertiginoso. Es abismal. La cultura actual a menudo opera bajo un modelo de cancelación. Si alguien comete un error público significativo, el veredicto social tiende a ser el exilio permanente. La carrera, la influencia, la voz pública, todo se considera terminado. Se acaba y punto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se reconcilia este modelo de gracia y restauración con una cultura punitiva que exige que el peor error defina para siempre a un individuo? Es que es un choque fundamental de filosofías. La cultura punitiva opera bajo la creencia de que el valor humano está estrictamente ligado a la impecabilidad del historial. Tienes que ser perfecto siempre. Sí, y como señala el material en una de sus reflexiones más agudas, el sistema del mundo utiliza los errores pasados como un ancla pesada, un ancla que se amarra al cuello para garantizar que la persona jamás vuelva a salir a flote. Se decreta que el fracaso contamina permanentemente cualquier aportación futura que esta persona quiera hacer. Básicamente convierten el error en una condena de por vida. Exactamente. Pero la narrativa de la restauración toma ese mismo hierro pesado del error y mediante el proceso de confrontación y aceptación de la imperfección lo forja en algo completamente distinto. ¿En qué se convierte? El texto utiliza una imagen súper contundente. Ese hierro se convierte en la llave maestra para abrir la prisión de otros. ¡Wow! En este modelo alternativo, la debilidad expuesta e integrada no es motivo de cancelación, sino que se transforma en la credencial de autenticidad más poderosa que un individuo puede poseer. Claro, la capacidad de guiar a otros no nace de ostentar una hoja de vida impecable, sino de poseer la empatía que se forjó en la oscuridad. Así es. O sea, la vulnerabilidad comprobada desplaza a la perfección como el requisito indispensable del liderazgo. Totalmente. Porque, a ver, quien busca desesperadamente una salida desde el fondo de un pozo, no encuentra mucho consuelo en la figura inmaculada que le grita teorías desde la superficie soleada. No ayuda en nada eso. La verdadera conexión ocurre con aquel que se asoma con las manos llenas de rasguños y tierra, porque su apariencia misma atestigua que conoce la oscuridad del pozo y sobre todo conoce la ruta de escape. Esa es la esencia pura de transformar el dolor crudo en un propósito utilitario. Es el rescate del individuo, sí, pero para el beneficio de toda la comunidad. Bueno, resumiendo el alcance monumental de esta travesía de restauración, creo que emergen principios clarísimos para quienes nos escuchan hoy. Así es. Primero, el proceso de sanidad real nunca, bajo ninguna circunstancia, aconseja ignorar las fracturas o fingir que el impacto original no ocurrió. Requiere el valor inmenso de pararse frente al calor de las brasas del pasado. Ese sería el primer paso crucial. Exige permitir que el recuerdo confronte, sí, pero siempre asegurando que ese escrutinio se realice bajo la cobertura de una gracia dispuesta a reconstruir y no bajo la sombra del autocastigo.
Y como segundo punto, demanda abandonar esa obsesión por proyectar una invulnerabilidad irreal. Hay que aceptar, en cambio, el descenso de una gracia que se encuentra con la imperfección humana y la valida. Es la presentación honesta de los pedazos rotos. Exacto. Y el destino final de este camino es tomar esa experiencia una vez que ya está purificada y despojada de todo su veneno y utilizarla activamente como un instrumento para consolar, liderar y guiar a otros. Las cicatrices se reasignan o insignias de empatía. Insignias que, honestamente, solo pueden ganarse sobreviviendo a la caída. Convirtiendo el fracaso en un prerequisito paradójico para alcanzar un nivel mucho más profundo de utilidad social y emocional. Es un giro completo a la forma en que vemos el error. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar en el aire una idea para que quienes nos escuchan la mastiquen con calma. A ver, adelante. Si este paradigma es verdaderamente cierto, y si resulta que las cicatrices son las credenciales de mayor impacto para ayudar a terceros, podría ser que aquella experiencia, aquel error colosal o esa caída que hoy genera la vergüenza más profunda, esté secretamente perfilándose como el área exacta, donde, en un futuro cercano, se va a generar la contribución más revolucionaria y sanadora en la vida de nuestro entorno. Es una perspectiva que cambia la vida, literal. Quizás los fragmentos esparcidos por el suelo no marcan el final de la historia. Tal vez, si se reúnen bajo la luz adecuada, terminen formando un mosaico de una utilidad muchísimo más profunda que la pieza original intacta. Ha sido un viaje fascinante. Totalmente. Un gusto haber explorado esto. Y bueno, hasta nuestro próximo análisis profundo. Familia, llegamos al final de este episodio, pero no al final de lo que Dios comenzó hoy en ti. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue Dios hablándote al oído, diciéndote te veo, te amo y tengo un propósito mayor para tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el lagar nunca cierra y el vino nuevo sigue fluyendo. Esto fue una producción de Vendimia Church.